Gobernu Kontseiluak Euskadiko Administrazio Orokorraren lanpostuen zerrenda aldatzea onetsi du gaurko Jaurlaritza bileran, Euskal Funtzio Publikoaren gehiengo sindikalarekin, alegia LAB, UGT eta Komisiones Obrerasekin adostutako akordioa bete arazteko. Akordioaren bidez, 426 lanpostu birbalorizatuko dira, atzera eginezko ondorioekin, 2010ko urtarrilaren lehenetik. Ordainsariaren hobekuntza 4,5 milioi eurokoa izango da eta 2 ordainketatan egingo dugu, datorren azaroan eta 2020aren maiatzarean. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Administración General de Euskadi para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con la mayoría sindical de la función pública vasca, que incluye a LAB, UGT y comisiones obreras. El acuerdo supone la revalorización de 436 puestos de trabajo con retroactividad a 1 de enero del año 2010. Es una mejora retributiva de 4,5 millones de euros que haremos efectiva en 2 pagos, el próximo mes de noviembre y en mayo del año 2020. Beste alde batetik, argi berdea eman diogu baita ere Euskadin enplegua sortzea sustatzen duten 4 programa jakin eta konkreturi. 20 milioi euroko inbertsioa izango da guztira. 2019 urte honetan, 300 milioi euroko inbertsioa aurrikusten duen enplegu plan estrategikoa 2020koaren barneko programak dira aipatutako 4 hauek. Gure helburua da, aurten, 14.000 lanposturen sorrera sustatzea. Formazioa, ekintzailetza, gazteen enplegua, lan munduan txertatzea eta tokiko ekonomiaren babesa garatzen duten programen zein eraikuntza eta enplegu lokalen renobe planei esker. Lehenengo eta behin, 10 milioi langabezia tasa altuagatik ahul gisa katalogatuta dauden udalerri eta eskualdeetan enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako. Batik bat, Ezkerraldea, Meatzaldea eta Oarso aldea. Laneratzeko zailtasun gehien duten personei enplegurako aukera eskaintzen dieten proiektuak abiarazten lagundu nahi diegu toki erakundei programa honekin. Plan horren bidez, 2019 urtean, 1.150 pertsona kontratatzen laguntzea aurrikusten dugu. Bigarrenik, 4 milioi euroko deialdia egiten dugu baita ere, gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak abian jartzeko laguntzetarako. Programa enplegua lortzeko edo ura mantentzeko zailtasunak dituzten langileei eta langabeei zuzentzen zaie. Zailtasun gehien duten personen enplegagarritasuna hobetzeko prestakuntza, orientazioa eta kontratazioa konbinatzen dituzten ekintzak finantziatuko ditugu programa honen bitartez. También hemos dado luz verde en el Consejo de hoy a 4 programas que promueven la creación de empleo en Euskadi con una inversión de 20 millones de euros. Son parte del Plan Estratégico de Empleo 2020, en el que invertiremos 300 millones de euros este año 2019. Nuestro objetivo es incentivar la creación de 14.000 empleos este año a través de programas de formación, emprendimiento, empleo juvenil, inserción laboral, apoyo a la economía local, así como planes renove de construcción y locales de empleo. En primer lugar, invertiremos 10 millones de euros para acciones locales de promoción del empleo en municipios y comarcas catalogadas como desfavorecidas por su alta tasa de desempleo, sobre todo las comarcas de Ezkerraldea, Meatzaldea y Oarsoaldea. Queremos ayudar a las entidades locales a poner en marcha proyectos que ofrezcan una oportunidad de empleo a las personas de más difícil inserción laboral. Con este plan prevemos ayudar concretamente a contratar 1.150 personas este año 2019. En segundo lugar, convocamos también 4 millones de euros en ayudas para poner en marcha proyectos singulares de inserción sociolaboral. Es un programa
dirigido tanto a personas trabajadoras como desempleadas que tengan dificultades de acceso al empleo o a su mantenimiento. Financiaremos acciones que combinen formación, orientación y contratación para la mejora de la empleabilidad de las personas con más dificultades. Beste alde batetik, gobernuak beste 3 milioi inbertituko ditu kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzetan. Plana, Europako gizarte funtsak koordinatzen du. Lanbiden inskribatuta dauden langebei zuzentzen zaie hain zuzen ere, eta doako sarbidea izango dute prestakuntzara eta ondoren enplegurako aukerara. Azkenik, laugarren puntua da hause, 2,3 milioi euroko ESIBI programa honetsi dugu baita ere. Programak lanbide heziketako ikasleentzako prestakuntza duala sustatzen du. Iaz 1000 gazte kontratatu ziren prestakuntza programa honekin eta prestakuntza euskal enpresetako enpleguarekin txandakatu zen. Programa 30 urtetik beherakoei zuzentzen zaie konkretuki. Gure herrialdeko ekoizpen egituraren lotura duten eta enplegagarritasun aukera handiak dituen prestakuntza jasotzen dute. Kontratua gutxienez urtebetekoa izango da eta 3 urtera arte luzatu ahal izango dira. El Gobierno va a invertir otros 3 millones en acciones formativas con compromiso de contratación. Este es un plan coordinado con el Fondo Social Europeo. Está dirigido a personas desempleadas que están inscritas en Lanbide. Tendrán acceso gratuito a la formación y posteriormente a una oportunidad de empleo. Finalmente, y hemos aprobado también el programa ESIBI de 2,3 millones de euros. Es un programa que impulsa la formación dual para las y los estudiantes de formación profesional. El año pasado, 1000 jóvenes fueron contratados con este programa de formación con alternancia en el empleo en empresas vascas. Este programa está dirigido a personas menores de 30 años. Reciben una formación ligada al tejido productivo de nuestro país y con altas oportunidades y posibilidades de empleabilidad. La duración mínima del contrato será de 1 año y podrá prolongarse hasta los 3 años. 1,3 milioi euroko gastua baimendu dugu beste alde batetik Euskadiko helmuga turistikoen erakargarritasuna, kalitatea eta lehiakortasuna hobetzeko proiektuetarako. Gobernuak fluxu turistiko berriak dinamizatzen, banatzen eta sortzen dituzten inbertsioak bultzatzen ditu. Esperientzia turistiko desberdina dakarten gure herri eta eskualdeetako lurralde proiektuetarako laguntzak dira. Hemos autorizado también, por otra parte, el gasto de 1,3 millones de euros para proyectos que mejoren el atractivo, calidad y competitividad de los destinos turísticos de Euskadi. El Gobierno apoya inversiones que dinamicen, distribuyan y generen nuevos flujos turísticos. Son ayudas a proyectos territoriales de nuestros pueblos y comarcas que supongan una experiencia turística diferente. Horrez gainera, salmenta eta merkataritza guneen marketingeko, publizitateko eta kudeaketako adituentzako beken programa onartu dugu baita ere. Euskadiko sektore turistikoaren gaikuntza, prestakuntza eta profesionalizazioa bilatzen duten 9 hileko 29 beka dira. Beka horiek prestakuntza teorikoa eta enpresetako, merkataritza ganberetako eta merkataritzaren eta turismoaren arloetako bulego teknikoetako praktikak konbinatzen dituzte. Gure helburua, kudeaketa turistikoaren arloetan trebatua dauden personalak prestatzea da. Además, hemos aprobado el programa de becas para personas expertas en marketing, publicidad y gestión de ventas y espacios comerciales. Se trata concretamente de 29 becas de 9 meses que buscan la capacitación, formación y profesionalización del sector turístico de Euskadi. Estas becas combinan la formación teórica y práctica en empresas, cámaras de comercio y oficinas técnicas de comercio y turismo. Nuestro objetivo es formar profesionales cualificados en las distintas áreas de gestión turística.
Beste alde batetik, Gobernu Kontseiluak onartu egin du Euskal Udalerriei euren hirigintza plangintzan genero ikuspegia sartzen lagunduko dien programa zehatza. Hirigintza inklusiboa sustatu nahi dugu hain zuzen ere programa honen bitartez. Gizon eta emakumeen artean lurraldeko baliabide eta ekipamenduetara jotzeko berdintasuna izatea bermatzen duena. Gainera, gure herri eta hirietako espazio publikoetan emakumeen segurtasuna areagotzea garrantzitsua da. Horretarako, Euskal Udalerriei euren hirigintza plangintzan honako hauek txertatzen lagunduko diegu. Puntu beltzak ezabatzea hirigintza planetatik, eraikin eta espazio publiko diafano eta seguruak diseinatzea eta bermatzea, eta zaintzaren hirigintza izeneko sustatzea. El Consejo de Gobierno ha dado también luz verde al programa que ayudará a los municipios vascos a incorporar la perspectiva de género en su planificación urbanística. Queremos, con este programa, promover un urbanismo inclusivo que garantice la igualdad de acceso de hombres y mujeres a los distintos recursos y equipamientos del territorio. Además, es importante incrementar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos de nuestros pueblos y ciudades. Para ello, ayudaremos a los ayuntamientos vascos a incluir en su planificación urbanística la eliminación de los puntos negros, el diseño de edificios y espacios públicos diáfanos y seguros o la promoción del denominado urbanismo del cuidado. Por otra parte, hemos aprobado también la firma de dos protocolos, uno para relanzar la candidatura del paisaje del vino y del viñedo como patrimonio mundial y otro para recuperar el patrimonio industrial de los siglos XIX y XX en Baracaldo. Para darles cuenta de estos dos protocolos, comparece hoy el consejero de Cultura, Bingen Zubiria, a quien cedo inmediatamente la palabra. Sailburu. Eskerrik asko. Nahi duzunean. Egunon guztioi, duela bi aste onartu zuen Eusko Legebiltzarrak kultura ondarearen lege berria, eta gaur aukera daukagu aipatutako bi kategoriaren inguruko ekimen berri batzuen albistea emateko. Aipatzen ziren kategoria ezberdinen artean bata zen paisaia kulturala eta bestea zen industria ondarea. Kasu bietan gaur gobernu batzordeak bilankidetza hitzarmen sinatzea onartu du ekimen ezberdinei bultzada emateko. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Errioxako Autonomia Erkidegoko gobernuak erabaki dugu elkarrekin lan egitea, Errioxan mahastiaren inguruan eta ardoaren kulturaren inguruan dagoen ondare horri garrantzia emateko eta mundu mailako onespe bat edo rekonozimentu bat izan dezan. 2013 urtean hasita izan zen beste ekimen bat, etzen behar bezala behar iritsi zitekeen tokire iritsi, baino iruditzen zaigu baldintza berriak daudela proiektura osatu, proiektuari berriroekin eta alegina egiteko ia lortzen dugun mundu mailako onespen hori. Zerk egiten gaitu orain optimistago eta zerk eraman gaitu lan honetan jarraitzera. Alde batetik izan da, Errioxako gobernuarekin batera egin dugun gogo eta lana, identifikatzeko zeintzuk izan naizken onespen hau posible egingo luketen ezaugarri horien azterketa eta ikerketa. Eta bestetik garrantzitsu ere ditu zaigu baita ere Nafarroako gobernua ekartzea ekimen honetara, Nafarroak ere bai baitu lurralde zati bat ardogintzari lotutakoa eta Ebro ibaiaren inguruan mugitzen dena. Beraz, orain aurrean daukagun lana, hiru autonomia erkidegoek da, identifikatzea ongi, zerk egiten duen berezi munduaren aurrean, Errioxan daukagun ondare hori. Ondare horretan kontutan hartuz, alde batetikan paisaiarekin zer ikusia duten ezaugarriak, bestetik kultura eta ondare mugikorrarekin eta mugiezinarekin zer ikusia duten elementuak, eta bestetik ardogintzari eta mahastien zaintzari lotutako kulturarekin zer ikusia dutenak. Beraz, atzo sinatu zuen Errioxako gobernuak bere testua, gaur onartzen dugu eta sinatuko du Eusko Jaurlaritzak eta bihar etzi
Nafarroako gobernuak ere ezarriko du bere sinadura hitzarmen honetan eta hasiko dugu elkarrekin bidea onespen hau lortzeko. Eta bigarren hitzarmena izango da Eusko Jaurlaritza Barakaldoko udala eta Bilboko portuaren artean sinatuko duguna, eta bere helburua da Rontegi zubiaren inguruan dauden 19. mendeko 3 kargadero berreskuratzea eta hoiei onespena ematea eta balioa ematea, alde batetik inguru horrek izan duen, industriaren ikuspuntutik izan duen iraganari eta historiari garrantzia emateko, beste alde batetik berreskuratzeko itxura aldetik eta dauzkaten baloreen aldetik, eta batez ere, eta hori da garrantzitsuena, helburua da behin errekuperatu ondoren herritarren esku ustea, ezagutu dezagun hobeto zein den gure industria ondare hori. Legebiltzarrean ondarearen legea onartu genuenean aurreratu nuen gure asmoa dela Barakaldon Orkonerako pabiloietan industria ondarearen museoa ere kokatzea. Beraz, uste dugu elementu hauekin, alde batetik Ibai Zabalaren ertzean dauden kargadero hauek gehi industria ondarearen museoa Orkonera pabiloietan Barakaldon, gehi mehatzalde guztian sakabanatuta dauden ondare ikuspuntutik garrantzitsuak, industriaren ondarearen ikuspuntutik garrantzitsuak diren instalazioekin, bultzada bat ematea gure ondare industrialaren ezagutzari eta berreskuratzeari. El gobierno vasco hoy ha conocido una propuesta del Departamento de Cultura por la que los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra colaboraremos conjuntamente para impulsar ante la UNESCO el proyecto de reconocimiento del paisaje del vino y del viñedo de Rioja como patrimonio mundial. El acuerdo de colaboración entre las 3 comunidades fue firmado ayer por parte del Gobierno de La Rioja. Hoy mismo lo firmaré en nombre del Gobierno vasco y mañana o pasado lo hará el representante del Gobierno de Navarra. Recordarán que hubo una iniciativa anterior que se desarrolló en el año 2013 para presentar una candidatura a la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, que en aquella ocasión se presentó con la denominación El paisaje cultural del vino y del viñedo de Rioja y Rioja Alavesa. Aquella propuesta no culminó su singladura. En el año 2015 el Comité de Patrimonio de la UNESCO analizó el proyecto, pero decidió retrasar en el tiempo una decisión sobre la misma. Yo creo que en aquel momento los responsables institucionales advirtieron de que no se trataba de un portazo al proyecto. Quedó abierta la posibilidad de reformularlo y volverlo a someter a una nueva evaluación, y es lo que nos proponemos hacer ahora, con algunas diferencias con respecto al proyecto anterior. Bueno, la primera diferencia es que durante todo este tiempo hemos estado trabajando con el Gobierno de La Rioja para ver si podíamos reformular el proyecto y volverlo a presentar. Y paralelamente hemos estado trabajando con el Gobierno de Navarra para que se incorporara a esta iniciativa en su condición de territorio que también comparte una denominación de origen y un espacio geográfico en torno al río Ebro. Por lo tanto, creemos que ahora se dan unas nuevas condiciones para volver a intentar dar un impulso a este proyecto. Los órganos de la UNESCO son especialmente sensibles al análisis de proyectos en los que existe una colaboración entre varias comunidades autónomas. Desde ese punto de vista, la incorporación de Navarra a este proyecto creemos que enriquece nuestra propuesta. Y a la vez somos conscientes de que para que prospere es necesario que involucremos de forma importante a los agentes económicos, culturales y sociales de los 3 territorios. Creemos que esto le da una solidez al proyecto, una solidez en la que deberemos seguir trabajando en los próximos meses. ¿Qué nos ha movido como gobierno a recuperar el proyecto? Pues bueno, principalmente la demanda social que percibimos entre los agentes económicos y culturales de La Rioja Alavesa, que nos han animado permanentemente a trabajar por este reconocimiento internacional. Y ese ha sido el origen de la relación que hemos reiniciado con La Rioja y que hemos acometido de forma novedosa con el Gobierno de Navarra. El objetivo principal del proyecto en este momento, por tanto, consistirá en identificar aquellos elementos culturales, patrimoniales y vitivinícolas que hacen singular y diferente el paisaje del vino que tenemos en esa zona que compartimos
Álava, La Rioja y Navarra a las orillas del río Ebro. Creo que todos nosotros tenemos una predilección especial por ese lugar, pero ahora se trata de que seamos capaces de convencer al resto del mundo de los valores específicos que tiene este entorno. Y los elementos que deben integrar esta propuesta son aquellos que tienen que ver, por supuesto, con el paisaje, pero también con los elementos culturales que lo integran, con el patrimonio material e inmaterial que existe en esa zona y que tiene que ver sobre todo con la elaboración del vino y con el cuidado del paisaje y del viñedo específico de esa zona. Consideramos que es un proyecto importante y así nos lo han hecho ver los agentes económicos y sociales de Rioja Alavesa. Es un proyecto importante para reforzar la actividad económica de cara al futuro y también el bienestar y la cultura de los habitantes de esa zona que está trabajando y que está intentando definir el futuro estratégico de la comarca. Por lo tanto, es un proyecto que podríamos vincularlo a la categoría de paisaje cultural, que era una de las categorías que identificamos en la Ley de Patrimonio que el Parlamento aprobó hace 2 semanas. En esa ley se hablaba también de otra categorización, que era la que tenía que ver con el patrimonio industrial, que es una categoría que se cita expresamente en la ley. Bueno, pues en el Consejo de hoy hemos aprobado también la firma de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Baracaldo y el Puerto de Bilbao para la recuperación de los antiguos cargadores de mineral de la ría ubicados en el entorno del puente de Rontegui. Este acuerdo de colaboración, que conoce el Ministerio de Cultura del Gobierno español y para el que ha mostrado su disposición a colaborar, este acuerdo de colaboración tiene como objetivo, en primer lugar, asegurar la protección de esas instalaciones. Debemos trabajar conjuntamente para que sean calificadas de forma conveniente y a partir de esa catalogación y de esa consideración deberemos trabajar en su rehabilitación y custodia para que al final se convierta en un objeto de visita y conocimiento para toda la ciudadanía. Los cargaderos identificados son 3, el embarcadero de la Horconera, el de la compañía franco-belga y el de Cefanitro. Uno de ellos, el de la Horconera, posee unas características muy singulares y solo existe otro modelo parecido en toda Europa. Los 3 cargaderos se encuentran en terrenos que pertenecen al puerto y por lo tanto son competencia del Estado, tanto en su custodia como en su recuperación como en su catalogación. Es por esto que Ayuntamiento, Puerto y Gobierno hemos decidido impulsar este proyecto para dar la relevancia histórica y arquitectónica que tienen estos cargaderos y incluirlos como conjunto monumental. Podría ser también un paisaje, en este caso de carácter industrial, formado por esos cargaderos. En la presentación de la Ley de Patrimonio Cultural anuncié también que habíamos solicitado al Ayuntamiento de Baracaldo la cesión de los pabellones de la Horconera para instalar allí el Museo del Patrimonio Industrial Vasco. Entonces consideramos que con estas actuaciones, en primer lugar, la recuperación de estos cargadores de la mano del puerto autónomo, en segundo lugar, la ubicación en Baracaldo de este Museo del Patrimonio Industrial y luego en las diferentes actuaciones que estamos desarrollando en toda la zona minera para recuperar el pasado industrial que se puede datar desde la Edad Media, pues convierten a toda Ezkerraldea y a la zona minera en un lugar con múltiples elementos de valor desde el punto de vista del patrimonio industrial que consideramos que hay que seguir protegiendo y poniendo en valor. Eskerrik asko zuri sailburu, emandako informazioagatik. Eta, orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Zuen esanatera gauzkazue. Aparte de la incorporación de Navarra, ¿hay algún elemento que genere unas expectativas nuevas de cara a poder conseguir ese reconocimiento? Bueno, no es un proyecto fácil, porque tenemos que tener la habilidad de combinar muchos intereses, ¿no? Esos intereses, algunos tienen que ver con la actividad económica, otros tienen que ver con la agricultura, otros tienen que ver con la cultura y el patrimonio, y además estamos hablando de 3 comunidades. Por lo tanto, no voy a negar que el proyecto
tiene su complejidad, y la complejidad parte, en primer lugar, pues del esfuerzo que vamos a tener que hacer todos para lograr concretar un proyecto. Como he dicho antes, la incorporación de Navarra hace que este proyecto sea más interesante a los ojos de la UNESCO, porque buscan proyectos en los que exista una colaboración entre diferentes territorios. Y suele ser una de las mayores dificultades que tienen estos proyectos. Y luego, las tres comunidades hemos llegado al convencimiento de que nosotros debemos ser los impulsores de este proyecto, pero los auténticos protagonistas de él tienen que ser los agentes que tienen que ver con la actividad cultural y económica de estos territorios, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que vamos a hacer desde las tres administraciones. Jaurlaritzako bozeramaileari. Madrilen dago albistea une honetan, legealdi berria martxan, nola ikusten du Jaurlaritzak Kongresoaren eta Senatuaren osaketa? Kongresuaren eta Senatuaren osaketa berez talde parlamentarioen erantzukizuna da. Beraz, gobernuak hor zeresan askonik ez dauka, ezta? Beste gehigarri batzuk ere badaude gaur titularretan, baina berez notizia horixe da, Kongresuari dagokionez, badakizuen nik harreman zuzena izan dutela honekin presidentea denarekin, Meritxell ministra izan dakoarekin, eta, nik esan aldizuet, bere izena agertu zenean, eta izendatua izan zenean, nire zorionak eman izkiola, ezta? Meritxell orain badoa lanpostu berrira, edo erantzukizun berrietara, baina ez dut uste nik horrek gobernu zentralak gurekiko eta bereiziki transferentzien arloan adostu zuen eta gurekin konprometitu zuen egutegian atzera egingo duenik. Hori besteak beste konpromiso instituzional bat izan zelako. Gobernuak berak, gobernu gisa, erakunde gisa, Eusko Jaurlaritzarekin hartu zuen konpromiso bat delako, eta hor, persona bat egon, ala beste bat egon, ministeritza sektorial horren aurrean, berdin jarretu beharko lukeelako. Gaur-gaurkoz, gure harremanak, gobernu zentralarekin, ez dira egunerokotasunari lotutakoak baino, besteak beste, dakizuenez, funtzioetan dagoen gobernu batelako, gobernu zentrala, baina gobernuan noiz osatuko zai gaude, elkarrizketa berreskuratzeko, eta lehenbailen, zintzilik daukagun egutegiari berriro ekiteko eta elkarrizketa instituzionalari ekin alizateko. Se ha quedado sin interlocutora en la negociación de las transferencias. Decía que le felicita, pero eso no interrumpe nada, ¿no? Bueno, a ver, efectivamente, por la relación personal, histórica que he tenido con la exministra y ahora presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en cuanto se tuvo conocimiento público de su designación para ser nombrada, ser elegida presidenta de la Cámara Baja, pues me puse en contacto con ella para expresarle mi felicitación, ¿no? El hecho de que abandone el Ministerio de Política Territorial para trasladarse al Congreso de los Diputados, creo yo que no tiene por qué afectar en absoluto al plan de trabajo y al calendario de transferencias que en su día asumió como compromiso del Gobierno central en relación con el Gobierno vasco, ¿no? Se trata de un compromiso institucional asumido por el Ejecutivo Central como tal Ejecutivo, como institución que es, que compromete, por tanto, a la propia institución, y creemos en el Gobierno vasco que, en fin, el cambio de personas no tendría por qué producir, no tiene por qué producir aquí un cambio en estrategia ni tampoco en la actitud con respecto al compromiso de dotar, de garantizar el cumplimiento de ese calendario de trabajo y de ese plan de actividades que estaba comprometido, insisto, públicamente y consignado por escrito, ¿no? En este momento la relación con el Gobierno central se circunscribe a lo sectorial habitual, ¿no? Puesto que se trata el Gobierno central de un gobierno que se encuentra en funciones y, por tanto, circunscribe su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos, ¿no? Bueno, pero estamos a la espera de que se constituya el nuevo gobierno para que tan pronto como tengamos ya interlocutores efectivos podamos retomar, entre otras cuestiones institucionales, la relativa al plan de trabajo y al calendario de transferencias que quedó pendiente de cumplir al término de la legislatura pasada, ¿no?
hartu beharko duten lehenengo erabakietako bat izango da, hain zuzen Kataluniako preso dauden diputatu eta senatariarekin zer egin, nola jokatu. Jaurlaritzarentzat normal egin beharko lukete lan? Bueno, Jaurlaritzak uste du momentu honetan aukeratutako persona horiek suspenditzea bere eginkizun parlamentarioetan errakuntza izugarri bat izango litzatekeela. Momentu honetan Kataluniak irtenbideak bilatzeko behar duena, hain zuzen ere, ez delako hautatutako personei euren funtzio parlamentarioa eragoztea, baizik eta zubiak eraikitzea eta elkarrizketa areagotzea, negoziazioa eta elkar ulertzea areagotzea. Hori da momentu honetan Kataluniak behar duena. Eta horrelako neurri batekin, logikoa denez, egingo litzateken gauza bakarra izango litzateke, aukeratuta legez, hauteskunde demokratikoetan oraintsu aukeratuta izan diren persona batzuei euren funtzio parlamentarioa eragoztea, eta hori ez da irtenbidea. Sería un error, decía. Sí, bueno, efectivamente, esta es una decisión que en principio corresponde a las mesas de ambas cámaras, más allá de la interpretación que pueda hacerse de los preceptos en aplicación y en concreto del artículo 21 del reglamento del Congreso de los Diputados, que es el que concretamente se ha invocado en este caso, más allá de las lecturas jurídicas que puedan hacerse, cree el Gobierno que desde una perspectiva estrictamente política sería un error adoptar una medida ahora que supusiese la suspensión de estas personas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Creemos que lo que necesita Cataluña en este momento no pasa en absoluto por impedir el ejercicio de la función representativa parlamentaria por parte de las personas que acaban de ser elegidas en unas elecciones democráticas, sino por la estrategia de tender puentes y de recuperar e intensificar, en la medida en que esto sea posible, el diálogo, la negociación y la búsqueda de puntos de encuentro, ¿no?, entre el Estado y Cataluña, ¿no? Esa es la solución, esa es la vía que siempre hemos preconizado y la que también preconizamos en este momento, y creemos que un planteamiento como el de la suspensión de estas personas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, pues desde luego en nada contribuiría a encauzar la cuestión catalana, ¿no? Sí, yo le quería preguntar al consejero, quería conocer su opinión sobre el balance de la Final Four de Vitoria. Bueno, pues como Gobierno hacemos una valoración positiva del desarrollo de la Final Four en Vitoria. Y además creo que debería remitirme a las declaraciones que a lo largo de este año hemos hecho desde el Gobierno, desde el primer momento en que se conoció la elección de Vitoria como sede de la Final Four. Recuerdo que uno de los primeros comentarios que hicimos tenía que ver con que la propia elección suponía situar a Vitoria al nivel de ciudades europeas que en tamaño, capacidad y proyección internacional estaban pues muy por encima de las posibilidades que podíamos tener nosotros, ¿no? Estamos hablando de ciudades como Londres, Madrid, Barcelona, Atenas, con las que se ha igualado a Vitoria. Yo creo que va a ser importante e interesante conocer la próxima sede de la Final Four para conocer en qué liga estábamos jugando. Y creo que cuando conozcamos el nombre, que creo que se va a conocer pronto, nos llevaremos una nueva sorpresa y que esta también va a ser positiva. La organización de la Final Four en Vitoria exigía un esfuerzo de organización tremendo, en colaboración con la propia Euroliga, desde las instituciones vascas, desde el Gobierno vasco en el ámbito de la seguridad, desde la Diputación de Álava en el ámbito de la organización, desde la ciudad de Vitoria en la acogida de los diferentes estamentos, exigencias, etcétera, que ha habido. Y creo, bueno, además no vale mi opinión, creo que es mucho más válida la opinión de los propios organizadores que se han felicitado por el desarrollo organizativo de este evento. Creo que sobre la calidad deportiva del fenómeno deportivo que ha acogido Vitoria durante estos días tampoco ha habido ninguna duda. Creo que todos los comentaristas de deportes, pero también de otros ámbitos, lo han destacado. Y bueno, pues yo como ciudadano también pues tengo pena de que no nos haya acompañado la climatología. Ha sido un fin de semana desgraciado. A mí me ha tocado estar en Arratia, pues en actividades paralelas,
He pasado el fin de semana también en Lekeitio, donde he visto cómo se ha hundido un Ibilaldía y pues me da pena que no hayamos tenido mejor tiempo para que hubiera más gente en las calles de Vitoria y en los espectáculos que habíamos organizado. Pero creo que esto no quita nada, ni a la capacidad organizativa que hemos demostrado, ni a la calidad deportiva que ha tenido el evento, ni sobre todo a la proyección internacional que ha tenido la ciudad de Vitoria. ¿Qué les diría ¿qué les diría a la gente del sector de la restauración, los bares, que se han quejado pues, prácticamente diciendo que les habían vendido una moto? Bueno, no sé, supongo que las expectativas las generamos un poco entre todos, ¿no? Yo creo que si hubiera hecho otra climatología, seguramente las percepciones serían bastante diferentes también en el sector de los bares. Horixe zen galdera, espektatiba bete direla uste duzu? Nik uste dut espektatiba nagusiak dudarik gabe bete direla. Alde batetik, hiria aukeratzea, etzan bat ere erresa. Euroligaren Final Four delakoa hartu dute Europako hiririk garrantzitsuenak txabelketa hau sortu zenetik. Eta Euroligak hiri hoien mailan ipini du, eta ezarri du Gasteiz ona ekarrita ikuskizun hori. Gaztelaniaz ez dut esan, baina uste dut hau ere garrantzitsua dela, operazio honetan egonda protagonista importante bat, eta da Baskonia. Baskoniak Euroliga horretan jokatzen du, bertako bazkide da, eta nolabaite Euroligak rekonozimentu bat egin dio Europan jokatzen duen gure saskibaloi taldeari. Ikuskizun bezala, eta kirolaren ikuspegitik, nola joan dan Final Foura ikusgarria izan da. Eta hori ez diot nik, hori kirol kazetariek esaten dute. Antolakuntzaren aldetik gauzak ongi aterari dela ez diot nik, ez dio Jaurlaritzak. Hori antolatzaileak bereiak izan dute. Gasteizko ostatuak eta jatetxeak beteta egon dira, hori ez diogu guk. Antolatzaileek eta hoteletako eta jatetxetako jabeek eta arduradunek esan dute, beraz ikuspegi horretatik nik izango nuke oso ondo joan direla gauzak. Pena daukagu, ez duela eguraldi hoberik egin, baina guk gaineko pena eukiko dute Lekeitioko asko ikastolakoek Ibilaldia nola zapustu zaien ikusita, edo asteburuan zehar Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat tokitan zapustuta geratu diren hainbat ekitaldiren antolatzaileek. Ha habido voces que han señalado los precios de los hoteles en Vitoria como un elemento disuasorio para que las aficiones de los equipos no se hayan acercado, no hayan estado en la ciudad y no se haya apreciado ese ambiente, no se haya consumido lo que se esperaba que iban a consumir. ¿Usted cree que eso también ha podido influir, aparte de la climatología? A ver, siento repetirme como el ajo, porque creo que hace un año tuve oportunidad de hablar ante ustedes por un acontecimiento parecido que hubo en Bilbao, que fue la final de los campeonatos europeos de rugby, ¿no? Y creo que también hubo mal tiempo, y creo que se dijeron muchas de las cosas que ahora se han repetido en Vitoria. A ver, yo creo que cuando nuestra comunidad, a través de las autoridades territoriales y municipales y sus ciudades, eventos que llegan de forma puntual. Al final es una apuesta estratégica de país que busca consolidar nuestra proyección internacional y vincular esa imagen a la imagen de un país moderno, de un país con capacidad organizativa, a un país atractivo desde el punto de vista cultural y gastronómico, y eso no se agota en un ejercicio. Y esto es algo que, aunque lo impulsemos desde las instituciones, nos atañe a todos. Nos atañe a las instituciones, nos atañe a los responsables del sector hostelero, etcétera, ¿no? Entonces creo que si de verdad todos creemos que esta tiene que ser una apuesta de país, todos debemos ser consecuentes con las decisiones que tomamos. Y este año no voy a decir más. Quiero una pregunta más por el portavoz. Ayer se registraron 2 fallecimientos en el trabajo. Los sindicatos se han quejado de que no se está haciendo todo lo suficiente, que no se está formando lo suficiente a los trabajadores. No sé si qué tiene que decir a esas críticas.
Bueno, en primer lugar, hay que lamentar efectivamente esas dos muertes desgraciadas que se produjeron como consecuencia de dos accidentes de trabajo en Zestoa y en Zarauz. Y, en segundo lugar, expresar en nombre del Gobierno nuestra cercanía y solidaridad a las personas familiares y allegadas, ¿no?, de las fallecidas, ¿no? A partir de ahí, hay que insistir una vez más en la conveniencia de concienciar al conjunto de la sociedad, pero también al conjunto de las y los empresarios, para que adopten de manera rigurosa y diligente en sus ámbitos de organización empresarial las medidas legalmente establecidas para garantizar la seguridad de las y los trabajadores, ¿no? Esta es una medida que está siendo objeto de seguimiento por parte de la Inspección de Trabajo, pero que requiere también de una labor de concienciación que, en fin, pues en la que hay que insistir, ¿no? Y, bueno, en segundo lugar, decir también que ante este tipo de incidencias el Gobierno tiene un protocolo que está siguiendo escrupulosamente en este momento, ¿no? Efectivamente, tanto la Inspección de Trabajo como Osalan están ya investigando lo sucedido a efectos de conocer cuáles son exactamente las causas que han producido estos fallecimientos y, en su caso, abrir los expedientes correspondientes, ¿no?, con las consecuencias legales que puedan corresponder, ¿no? Bai, horrela da, lehenik eta behin, garrantzitsua da, prozesu horrelako egoeretan kontzientziazio prozesu bat martxan jartzea. Egia da, indarrean dagoela legeria bat, neurri zehatz eta konkretuak eskatzen dituena, langileen segurtasuna bermatzeko euren lanpostuetan, eta kontzientziazio prozesu bat behar da, legearen eragin esparrua zaratago, gizartea eta enpresario guztiak horretaz ohartu daitezen eta euren konpromisorik estuena har dezaten, legean aurreikusitako berme eta segurtasun neurri horiek behar bezala aplikatu ditzaten, ezta? Hortik aurrera gertatutakoa pena sartu behar da eta hildakoen familiei eta ingurukoei gure doluminak eta hurbiltasuna adierazi nahi diegu. Gero, jakin behar da baita ere, horrelako gertakizunak daudenean, Jaurlaritzak baduela protokolo bat kasu honetan modu estuan eta zorrotzean jarraitzen hasita dagoena. Ikuskaritza alde batetik, lan ikuskaritza, eta bestetik Osalan bera ikerketan hasi dira ja, gertatutakoa ikertzen, gertatutakoaren arrazoiak zeintzuk diren zehaztu ahal izateko behar bezala, nola gertatu diren eta zergaitik gertatu diren gertatutakoak zehazteko eta hortik aurrera legean aurreikusitako ondorio guztiak aplikatu ahal izateko. Baina horri buruz ezer gutxi adierazi edo aurreratu dezakegu momentu honetan oraindik, bai ikuskaritza eta baita ere Osalan oraindik lanean dabiltzalako. Porque considera que no se está haciendo lo suficiente. No, el llamamiento es yo creo que las instituciones, más allá de establecer un marco normativo y de establecer el marco de garantías, el marco administrativo de garantías que necesita el marco normativo para su efectiva aplicación, pues tiene también que hacer un esfuerzo en concienciar a la sociedad y al conjunto de los empresarios. Y este es un mensaje en el que quiero insistir ahora en este momento y en el que creo que conviene insistir en momentos como los actuales, ¿no? Más allá, por supuesto, de las responsabilidades legales y sin excluir las responsabilidades de unos y otros, hay que llamar la atención sobre la conveniencia de ser escrupulosos en la exigencia y también en el cumplimiento de las normativas que garantizan la seguridad de las y los trabajadores en las empresas, sobre todo de aquellas trabajadoras y trabajadores que desenvuelven su actividad profesional en un entorno que entraña peligros físicos importantes, ¿no? Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko zuen arretagatik, datorren astera arte.